¿qué puede amenazar a un hombre que ya ha sobrevivido a Troya y a 20 años de guerra y mar? En una Ítaca finalmente pacificada, la respuesta parece ser nada. Odiseo ha envejecido junto a Penélope, mientras Telémaco gobierna como heredero. La guerra pertenece al pasado, los pretendientes han muerto y el reino vuelve a tener un orden. Todo invita a creer que el héroe ha alcanzado aquello por lo que luchó durante tanto tiempo. Una vejez tranquila en su propia tierra, pero una mañana aparece un barco desconocido frente a la isla. De él desciende un joven guerrero venido de lejos, y su presencia convierte aquella paz en una calma engañosa. Odiseo baja hasta la playa para recibir al extraño, sin saber que su viaje, en realidad, nunca había concluido. Lo que está a punto de suceder allí había sido anunciado décadas antes, no entre los vivos, sino en el reino de los muertos. Para comprender el peligro que llega a Ítaca, es necesario volver al canto 11 de la Odisea. Odiseo todavía intenta encontrar el camino de regreso cuando emprende uno de sus actos más inquietantes. Desciende vivo al mundo de las sombras para consultar a Tiresias, el profeta ciego de Tebas. Necesita que el muerto le revele cómo volver a casa, pero hablar con él exige un ritual. Odiseo cava una fosa y vierte en ella la sangre de animales sacrificados. Las almas se acercan atraídas por la ofrenda, aunque él debe esperar a Tiresias. Cuando el profeta bebe la sangre, puede hablar y explica al viajero las pruebas que aún lo separan de Ítaca. Sin embargo, la profecía no termina con el regreso. Tiresias anuncia que volver a su isla, matar a los pretendientes y recuperar el trono no bastará. Después de todo eso, Odiseo tendrá que partir una vez más. Será un viaje distinto de los anteriores. No navegará por mares desconocidos, ni llevará consigo una flota. Deberá marcharse solo, con un remo apoyado sobre el hombro, e internarse tierra adentro. Atravesará montañas y llanuras hasta encontrar una comunidad cuyos habitantes no conozcan el océano. La señal será tan sencilla como extraña. Alguien se cruzará con él y confundirá el remo con una pala utilizada para aventar trigo. Esa equivocación demostrará que Odiseo ha llegado lo bastante lejos del dominio del mar. Allí tendrá que clavar el remo en la tierra y ofrecer sacrificios a Poseidón. Solo entonces podrá apaciguar al dios que convirtió su regreso en una persecución interminable. Después podrá volver a casa y envejecer entre un pueblo próspero. La promesa parece consoladora, pero Tiresias añade una frase cuya ambigüedad cambia por completo el destino del rey. Para describir de dónde llegará su muerte, emplea la expresión griega éxalos. Su sentido puede interpretarse de dos maneras opuestas, como algo llegado del mar o como algo procedente de un lugar alejado del mar. La primera lectura transforma la profecía en una amenaza. Si la muerte viene del mar, entonces las olas todavía guardan algo para Odiseo. No tendría que ser necesariamente una tormenta ni un monstruo. Podría tratarse de alguien o de algo capaz de alcanzar las playas de Ítaca. La segunda interpretación permite imaginar un desenlace sereno. Después de llevar el remo hasta una tierra cuyos habitantes ignoran el océano, Odiseo podría volver a casa y morir allí, ya anciano y rodeado de prosperidad, con una muerte procedente de lejos del mar. La Odisea no decide entre estas posibilidades. Homero cierra el poema cuando el orden ha sido restaurado en Ítaca. Penélope ha reconocido a su esposo, Telémaco conserva su lugar como heredero y la violencia provocada por los pretendientes llega a su fin. Como desenlace del regreso, es una conclusión luminosa. Como cumplimiento de la profecía, sin embargo, deja un vacío evidente. Odiseo no emprende dentro del poema el viaje con el remo al hombro. Nadie confunde ese objeto con una herramienta para aventar trigo. El héroe tampoco lo clava en tierra, ni realiza allí los sacrificios ordenados por Tiresias. Por tanto, la deuda religiosa con Poseidón queda técnicamente pendiente. La paz política de Ítaca no equivale todavía a una reconciliación con el dios del mar. Esa omisión mantiene abierta una pregunta más inquietante que cualquier monstruo del viaje.
¿Qué ocurre cuando un héroe vuelve a casa, pero no ha terminado de pagar las consecuencias de su vida? La vejez de Odiseo puede parecer segura, aunque depende de una profecía todavía abierta y de una palabra capaz de prometer reposo o anunciar una amenaza. Y mientras la isla cree haber dejado atrás el peligro, un barco se aproxima a su costa. Si Homero terminó antes de narrar el viaje del remo y dejó sin saldar la deuda con Poseidón, otra tradición tendría que contar que llegó finalmente desde el mar. Esa otra tradición tuvo un nombre: telegonía. Los griegos antiguos no ignoraron el silencio que seguía al regreso de Odiseo, sino que produjeron una continuación destinada a narrar lo ocurrido después del punto final de la Odisea. Era un poema épico de solo 2 cantos, atribuido a Eugón de Cirene y compuesto probablemente en el siglo VI a.C. La telegonía pertenecía al llamado ciclo épico, el conjunto de poemas que extendía el mundo de la Ilíada y la Odisea. Algunas de esas obras relataban los antecedentes de la guerra de Troya, otras desarrollaban episodios paralelos o seguían el destino de los héroes después de la caída de la ciudad. La telegonía ocupaba el último lugar en esa secuencia. No era solamente una aventura añadida a las anteriores, sino el cierre de toda una época heroica. Sin embargo, ese cierre se perdió. Como gran parte de la literatura antigua, el poema completo no llegó hasta nosotros. Su argumento sobrevivió gracias al resumen de Proclo, que condensó sus 2 cantos en unas pocas líneas, además de fragmentos y referencias conservados por otros autores. Esa transmisión obliga a la prudencia. Conocemos la sucesión fundamental de los hechos, pero no podemos recuperar la voz original del poeta, sus diálogos, el ritmo de las escenas, ni los matices con que presentaba las decisiones de los personajes. Lo que queda, aún reducido a su esqueleto narrativo, basta para reconstruir una tragedia extraordinariamente precisa. Y para comprender por qué aquel barco desconocido se aproxima a Ítaca, hay que retroceder varias décadas, hasta uno de los descansos más extraños del viaje de Odiseo. Durante su regreso de Troya, el héroe llegó a la isla de Ea, dominio de la hechicera Circe. Ella había transformado a sus compañeros, pero Odiseo consiguió resistir sus encantamientos con la ayuda de Hermes. Después del enfrentamiento, la hostilidad se convirtió en convivencia, y el rey permaneció allí durante 1 año entero antes de retomar el camino hacia Penélope y su reino. La Odisea cuenta la partida. Odiseo abandona a Circe y vuelve a internarse en el mar, todavía lejos de Ítaca y de la restauración de su casa. La tradición posterior, en cambio, dirige la mirada hacia aquello que quedó atrás. Circe estaba embarazada cuando él se marchó. De esa unión nació Telégono. Su nombre significa nacido lejos, y difícilmente podría ser más apropiado. Era hijo del rey de Ítaca, pero creció apartado de la isla que habría debido formar parte de su herencia. Fue criado por una madre inmortal y no conoció personalmente a su padre, cuya ausencia llenaba el espacio que habría debido ocupar su presencia. Odiseo existía para él a través de relatos. Era el vencedor de Troya, el soberano de Ítaca, el viajero capaz de sobrevivir donde otros perecían y el hombre cuya astucia parecía no tener rival. Telégono creció escuchando ese nombre y construyendo con historias la imagen de un padre distante. Con el tiempo, esos relatos se transformaron en un propósito. Debía encontrarlo. Cuando alcanzó la edad adulta, pidió permiso a Circe para abandonar Ía y emprender la búsqueda. Ella aceptó, pero no dejó que partiera desarmado. Le entregó una lanza que no se parecía a las armas corrientes de bronce o hierro. Su punta había sido fabricada con el espinazo venenoso de una raya sacada de las profundidades marinas. El detalle es decisivo. No se trataba simplemente de una punta afilada, sino de un aguijón impregnado de un veneno para el cual no existía antídoto. La lanza llevaba consigo una fuerza mortal nacida bajo las aguas. Antes de que Telégono divisara a Odiseo, antes incluso de que supiera dónde encontrarlo, ya sostenía en las manos un objeto que procedía literalmente del mar. Así comenzaba a resolverse la ambigüedad de Tiresias.
La muerte anunciada como Exhalos no necesitaba presentarse bajo la forma espectacular de una ola, una tormenta o un monstruo. Podía llegar desde el océano de una manera más discreta y más cruel, transportada por el Hijo del Hombre al que estaba destinada. La tragedia queda preparada mucho antes del encuentro. Odiseo participó, sin saberlo, en el origen de quien un día saldría a buscarlo. Circe crió a ese hijo y le proporcionó el instrumento capaz de convertir una búsqueda familiar en el cumplimiento de una antigua profecía. Ninguno de esos actos tiene todavía intención homicida. Telégono no parte para vengarse ni para conquistar Ítaca. Parte porque desea conocer a su padre. Pero entre Ea y el reino de Odiseo se extiende el mismo mar gobernado por Poseidón. Un mar que en este viaje no lo conducirá exactamente a donde cree dirigirse. Telégono zarpa llevando una pregunta, un nombre y una lanza. Las tormentas alterarán su ruta y lo conducirán hasta aquello que busca, aunque no le permitirán reconocerlo cuando por fin lo tenga delante. Las tormentas hicieron de Telégono otro viajero extraviado. Aunque había partido para encontrar a Odiseo y buscaba el reino de Ítaca, las aguas desviaron su embarcación y borraron la seguridad de la ruta. Durante un tiempo, vagó sin saber dónde estaba, repitiendo en una escala menor las peregrinaciones que habían dado fama y sufrimiento a su padre. Antes de conocerlo, ya estaba recorriendo una versión abreviada de su vida. Cuando por fin apareció una costa, Telégono se encontraba hambriento y desesperado. La tierra prometía alimento, pero el joven ignoraba su nombre. No reconoció Ítaca ni comprendió que el destino lo había llevado precisamente al lugar que intentaba alcanzar. Para él, aquella era solo una isla desconocida en la que podía obtener lo necesario para continuar. Desembarcó y actuó como tantos navegantes y guerreros del mundo antiguo, descrito por la tradición. Tomó provisiones y robó ganado. Era un acto de piratería, aunque no naciera de un proyecto de conquista ni de una enemistad personal contra los isleños. Telégono necesitaba alimentarse y trató aquella costa como un territorio anónimo del que podía apropiarse por la fuerza. Su ignorancia vuelve dolorosa una escena que, vista desde fuera, podría parecer una incursión más. El joven había cruzado el mar para hallar a su padre, pero estaba saqueando sin saberlo los dominios de ese mismo hombre. El ganado que se llevaba pertenecía al rey, cuyo nombre lo había acompañado desde la infancia. Había llegado a Ítaca sin comprender que ya no necesitaba seguir buscando. Para los habitantes de la isla, en cambio, no había ningún misterio. Unos extranjeros habían desembarcado y estaban robando sus bienes. Sonó la alarma. Los hombres tomaron las armas y corrieron hacia la costa para expulsar a quienes percibían, con razón, como piratas. No existía una disputa previa con Telégono. La violencia surgió directamente de su saqueo y de la defensa de las propiedades de la isla. Al frente de los defensores bajó Odiseo. Ya no era el joven que había zarpado hacia Troya, sino un rey envejecido por 20 años de guerra y mar. Conservaba, sin embargo, la determinación de defender su tierra. La paz de Ítaca no impidió que acudiera personalmente a la playa, mientras unos desconocidos robaban el ganado. Como protector de su reino, bajó a rechazar la incursión. Así, se encontraron por primera vez padre e hijo, armados y colocados en bandos contrarios. Ninguno sabía el nombre del otro. Telégono no veía al hombre extraordinario de los relatos de Circe, sino al anciano que encabezaba la resistencia contra su desembarco. Odiseo, por su parte, no veía al hijo concebido en Ea, sino al joven saqueador que amenazaba el orden que tanto le había costado recuperar. La ironía es más cruel porque los dos actuaban por razones comprensibles desde su propia perspectiva. Telégono, perdido, hambriento y desesperado, desembarcó para conseguir provisiones. Odiseo defendía a su pueblo y sus propiedades. No se habían buscado como enemigos, pero el desconocimiento de sus identidades les impidió reconocerse antes del combate. El abrazo que el joven había imaginado quedó reemplazado por un choque de armas. Además, Telégono se parecía a Odiseo de una manera que iba mucho más allá de la sangre.
Era viajero, guerrero y saqueador de una costa extranjera, el mismo tipo de hombre que su padre había sido durante buena parte de su existencia. En aquella playa, Odiseo se enfrentaba sin saberlo a una versión joven de sí mismo, llegada desde otro extremo del mar y criada por una diosa. El combate fue breve. Telégono tenía juventud, rapidez y el entrenamiento de una diosa. Odiseo poseía la experiencia acumulada durante años de guerra y mar, y no había perdido el coraje, pero su cuerpo ya no respondía como el del guerrero que marchó a Troya. La diferencia entre ambos no era solo la que separaba a dos adversarios, sino la que existe entre un joven en la plenitud de sus fuerzas y un anciano cargado con el peso de sus años. En algún momento del enfrentamiento, la lanza de Telégono alcanzó el cuerpo del rey. El aguijón de raya lo hirió y el veneno entró en la sangre de Odiseo. No había antídoto. Aquello que había surgido de las profundidades del mar acababa de dar una forma posible a la ambigua profecía de Tiresias. La desproporción del final resulta devastadora. Odiseo había sobrevivido a Polifemo, resistido el canto de las sirenas, atravesado el peligro de Escila y Caribdis y soportado la persecución de Poseidón. Sin embargo, no cayó en una gran batalla ni ante un enemigo célebre. Fue herido mortalmente en una escaramuza por ganado, combatiendo contra un desconocido en la playa de su propio reino, pero aquel desconocido tampoco sabía que acababa de alcanzar el final de su búsqueda. El veneno ya hacía irreversible la herida cuando las identidades seguían ocultas. Solo faltaba que uno de los dos conociera el nombre del otro para que una defensa de Ítaca se revelara como una catástrofe familiar y Telégono comprendiera que había encontrado a su padre mediante un parricidio involuntario. Las fuentes antiguas no conservan una única versión del instante preciso en que se rompe esa ignorancia. Según una tradición, Odiseo, ya tendido en la arena, pregunta el nombre del joven que lo ha herido. Según otra, Telégono escucha a los hombres de la isla gritar el nombre del rey caído. El mecanismo cambia, pero el resultado es el mismo. La verdad aparece cuando el veneno ya circula por el cuerpo de Odiseo y ninguna revelación puede retirar el golpe. Para Telégono, el nombre debió de contener en un instante toda su vida. Odiseo era el héroe de las historias escuchadas durante su juventud, el vencedor de Troya, el rey distante cuya ausencia había dado sentido a su búsqueda. Ahora descubre que ese hombre no se encuentra al final de otro viaje, ni detrás de las puertas de un palacio. Está ante él, agonizando por la herida que acaba de causarle. Odiseo recibe una revelación igualmente terrible. El adversario al que había tomado por un saqueador cualquiera es hijo suyo, el hijo concebido durante el año vivido con Circe, antes de que él reanudara el camino hacia Penélope. La estancia que parecía un episodio cerrado de sus navegaciones ha regresado convertida en una persona adulta, armada y desesperada. El pasado no vuelve como recuerdo, sino con su sangre en las venas y una lanza en las manos. Así, padre e hijo se reconocen por primera vez cuando ya no queda tiempo para hacerlo. No hubo infancia compartida, enseñanza, bienvenida, ni abrazo anterior al combate. La relación comienza para ambos en el mismo momento en que la violencia la destruye. Telégono alcanza el objetivo que lo había impulsado a cruzar el mar, pero lo alcanza de la peor forma posible. Encuentra a su padre al matarlo. La tradición representa al joven arrodillándose junto a Odiseo y lanzando un grito que resuena por las playas de Ítaca. La imagen concentra el horror del parricidio involuntario. Telégono no celebra una victoria, porque de pronto comprende que nunca había tenido un verdadero enemigo delante. El hombre contra el que luchó defendía su propio reino. Él, por su parte, no había desembarcado con el propósito de buscar su muerte. Ambos actuaron sin conocer la pieza esencial que habría detenido la lucha, y solo la reciben cuando ya resulta inútil. Odiseo muere allí, en la arena de su propia isla y en brazos del hijo cuya existencia ignoraba. La escena consuma la profecía de Tiresias mediante la interpretación más inquietante de Exhalos.
La muerte ha llegado desde el mar en más de un sentido. Telégono arribó a bordo de una nave, desviado hasta Ítaca por las aguas, y la punta que produjo la herida procedía de una criatura marina. Lo anunciado no era necesariamente una ola, una tormenta ni un naufragio. Podía ser un hijo venido por mar, portador de un aguijón nacido en sus profundidades. Ese cumplimiento no elimina la ambigüedad de la profecía, sino que se sirve de ella. Odiseo ha alcanzado una edad avanzada y vive en una Ítaca nuevamente en paz, circunstancias que parecían prometerle un final tranquilo. Sin embargo, aquello que podía entenderse como una muerte alejada del océano termina manifestándose como una muerte llegada desde las olas. La seguridad de Ítaca no podía impedir que el mar depositara en su playa una consecuencia formada muchos años antes. También resulta significativa la falta de grandeza convencional del combate. Odiseo no muere conquistando una ciudad, enfrentándose a un monstruo, ni desafiando abiertamente a un dios. Cae durante una disputa por ganado, causada por el hambre de Telégono, que ni siquiera sabía dónde había desembarcado. Cuanto más extraordinarios fueron sus triunfos anteriores, más cruel parece esta desproporción. La tragedia no necesita ofrecerle un enemigo digno de su fama. Le basta con colocar delante de él una identidad que no puede reconocer. Su inteligencia había vencido trampas, descifrado peligros y engañado a hombres, monstruos y dioses, pero la astucia solo puede trabajar con aquello que conoce. Odiseo no puede deducir que el saqueador es el hijo dejado junto a Circe. Como Telégono, tampoco puede adivinar que el anciano armado que baja a defender la playa es el padre al que había salido a buscar. El héroe capaz de inventarse nombres para escapar de Polifemo termina derrotado porque el nombre verdadero llega demasiado tarde. La muerte en la playa responde cómo terminó Odiseo según la telegonía, pero todavía no cierra las consecuencias de ese final. Telégono queda vivo, abrazando el cuerpo del hombre al que deseaba conocer, y debe regresar de la arena al mundo de los vínculos familiares. Tendrá que presentarse ante Penélope y Telémaco, explicar quién es y confesar lo ocurrido. Después deberá decidir qué hacer con el cadáver de su padre y llevar su culpa hasta Circe, la mujer que le dio la vida y también el arma que convirtió su búsqueda en tragedia. Telégono cumple esa obligación sin intentar ocultar su responsabilidad. Ante Penélope y Telémaco, revela quién es, explica que viene de Ea y cuenta cómo la búsqueda de Odiseo terminó en el combate de la playa. No puede devolver la vida al padre que encontró demasiado tarde, pero sí impedir que su muerte quede envuelta en una mentira. Su confesión coloca frente a frente a tres personas unidas por el muerto y, al mismo tiempo, separadas por papeles que podrían convertirlas en enemigas: la viuda, el heredero y el homicida involuntario. Movido por la culpa, Telégono decide llevar el cuerpo de Odiseo hasta la isla donde vive Circe. Penélope y Telémaco lo acompañan. La imagen tiene una extraña solemnidad. Los tres vuelven a cruzar el mar con el cadáver del hombre, cuya existencia había definido sus vidas. Penélope viaja junto al hijo nacido durante la ausencia de su esposo. Telémaco comparte la nave con quien ha matado a su padre. Telégono conduce hacia su madre al hombre que salió de Ea sin saber que dejaba allí un descendiente. Ninguno ocupa una posición sencilla, pero todos participan del mismo duelo. Circe recibe así el cortejo fúnebre de Odiseo, el hombre con quien había vivido durante un año y de quien había tenido a Telégono. Allí se celebra el sepelio. El detalle resulta profundamente irónico. Odiseo, cuya historia estuvo gobernada por el deseo de regresar a Ítaca, no queda enterrado en la tierra por la que soportó la guerra, los naufragios y las pérdidas. Después de alcanzar su hogar y recuperar su reino, emprende muerto una última travesía y descansa en suelo extranjero. Pero la telegonía no cierra con la tumba. Su desenlace avanza hacia una reorganización familiar tan desconcertante que ha provocado interpretaciones durante siglos. Circe emplea sus poderes y concede la inmortalidad a los mortales que han llegado a la isla. A continuación, se celebran dos bodas.
Telégono se casa con Penélope, viuda de su padre, mientras Telémaco se casa con Circe, antigua amante de Odiseo y madre de Telégono. La simetría resulta incómoda. Cada hijo queda unido a una mujer vinculada íntimamente con su padre. Desde una sensibilidad moderna, el arreglo puede parecer abrupto, incluso difícil de conciliar con el duelo que acaba de producirse. Sin embargo, una posible interpretación contemporánea entiende estos matrimonios no como un desenlace romántico en el sentido actual, sino como una forma arcaica de reconciliación ritual. La muerte de Odiseo habría podido iniciar otra cadena de sangre. Según la lógica de la vendetta, Telémaco podía reclamar venganza contra Telégono y prolongar así el conflicto. Las bodas sustituyen esa posibilidad por una alianza. Integran al homicida involuntario en la familia de su víctima y enlazan las ramas de Ítaca y Ea. En esa lectura, la violencia que comenzó en Troya no termina mediante una última victoria militar, sino mediante una solución destinada a impedir que el duelo produzca otro cadáver. La telegonía, de todos modos, no fue la única tradición que intentó cerrar la vida del héroe o descifrar la profecía de Tiresias. El material atribuye a Esquilo una variante todavía más extraña. Una garza que vuela sobre Odiseo deja caer un aguijón de raya y lo hiere en la cabeza. También aquí la muerte procede del mar, aunque llegue desde el cielo y sin la intervención de Telégono. Otros relatos tardíos imaginaron un final político. En ellos, las familias de los pretendientes obligan a Odiseo a responder por la matanza ocurrida en su palacio. Juzgado y expulsado de Ítaca, el rey acaba sus días en Etolia o Italia. El hombre que luchó por recuperar su trono termina entonces como un soberano sin reino, lejos de la patria que había tardado 20 años en recobrar. Mucho después, Dante ofrecería otra respuesta en la Divina Comedia. Ulises no regresa a Ítaca, convence a sus compañeros de navegar más allá de las columnas de Hércules, empujado por el deseo de conocimiento. La expedición concluye en un naufragio ante la montaña del purgatorio. El final ya no gira alrededor del hijo desconocido ni de la culpa familiar, sino de una inteligencia que no sabe reconocer límites. Cada versión reorganiza a Odiseo según el temor que desea explorar, la familia convertida en destino, el castigo político, la ambición intelectual o la incapacidad de dejar de viajar. Dentro de esta tradición, sin embargo, la telegonía enlaza de manera especialmente estrecha los cabos que la Odisea había dejado sueltos: el mar, Tiresias, la deuda con Poseidón y las decisiones tomadas durante el regreso. Más allá del desconcierto de las bodas, queda todavía la cuestión decisiva: ¿por qué una muerte causada por un hijo desconocido no es un accidente ajeno a Odiseo, sino la consecuencia más íntima de la vida que él mismo había llevado? La respuesta está en la cadena de causas que conduce hasta la playa. Odiseo no muere a manos de un enemigo elegido al azar, ni por una calamidad sin relación con su pasado. Lo alcanza la convergencia de decisiones, vínculos y violencias que él mismo fue dejando a lo largo del camino. En ese sentido, Telégono no llega desde fuera de su historia, nace de ella. Todo comienza durante el año vivido con Circe. Mientras Penélope permanece en Ítaca esperando a su esposo, aquella pausa en el regreso engendra un hijo cuya existencia Odiseo desconoce. Telégono crece lejos de él, alimentado por el relato de un padre extraordinario, y un día sale a buscarlo. Su deseo no es matarlo, sino conocerlo. Sin embargo, lleva consigo la lanza entregada por Circe, rematada con el aguijón venenoso de una raya. El instrumento fatal procede de las profundidades del mismo océano que Odiseo había convertido en territorio enemigo al cegar a Polifemo y provocar la ira de Poseidón. La deuda anunciada por Tiresias puede entenderse así como algo que vuelve bajo una forma que nadie habría reconocido de antemano. El mar no necesita levantarse en una última tormenta, ni tragarse el barco del héroe. En esta lectura,
Le basta con llevar hasta Ítaca a Telégono y poner en sus manos un fragmento venenoso de una criatura marina. La muerte llega por mar, en un arma y en un hijo nacido durante el viaje. También el motivo inmediato del combate refleja la vida de Odiseo. Telégono desembarca hambriento en una costa que no reconoce y saquea ganado para alimentarse. Hace, en otras palabras, lo que tantos viajeros y guerreros hacían en ese mundo y lo que el propio Odiseo había practicado en costas extranjeras. Antes de descubrir que está en el reino de su padre, el joven ya se comporta como una versión temprana de él, navegante extraviado, guerrero dispuesto a combatir y saqueador en tierra ajena. Por eso Telégono funciona como un espejo, lleva la sangre de Odiseo, repite parte de sus actos y devuelve a Ítaca una violencia semejante a la que el rey había ejercido lejos de casa. Odiseo, por su parte, responde de una manera igualmente comprensible. Sale a defender su isla contra quienes parecen piratas. Ninguno actúa con intención de matar a un familiar. Ninguno sabe que está atacando a su propia familia. La tragedia no necesita convertir a Odiseo en villano, ni a Telégono en asesino deliberado. Nace precisamente de que ambos tienen razones reconocibles y reciben la verdad cuando ya no pueden modificar sus actos. Esa simetría puede entenderse mediante la idea griega de némesis, no una venganza simple, sino una justicia cósmica por la cual aquello que una persona sembró acaba regresando hasta ella. El pasado de Odiseo vuelve condensado en un solo instante. Regresa Circe en la existencia de Telégono, Poseidón en el arma nacida del océano, las antiguas incursiones en el robo que desencadena la lucha y la familia dejada atrás en el rostro del joven que lo sostiene mientras muere. La modestia del combate final refuerza esa lectura. Odiseo sobrevivió a guerras, monstruos y tempestades, pero cae durante una disputa por ganado. No lo vence una criatura fabulosa, ni un rival digno de una canción triunfal. Lo derrota una consecuencia privada que nunca llegó a conocer. Su inteligencia pudo descifrar peligros visibles, inventar engaños y abrir caminos imposibles. No podía reconocer a un hijo del que ignoraba incluso la existencia. Queda todavía la promesa de Tiresias de una muerte suave o apacible. Una posible interpretación dentro de esta tradición es que esa suavidad no significaba felicidad. El veneno de la raya no habría destruido al rey de inmediato, sino que le habría permitido agonizar lentamente. Odiseo tiene tiempo para preguntar o escuchar el nombre de Telégono según las distintas versiones del reconocimiento. Tiene tiempo para relacionar al joven con Circe, el aguijón con el mar y aquel momento con las palabras pronunciadas décadas atrás en el reino de los muertos. La profecía decía la verdad, pero su lectura más tranquilizadora ocultaba el mecanismo de su cumplimiento. Odiseo muere viejo, en una Ítaca próspera, y aún así su muerte viene del mar. En esta tradición, la telegonía completa de este modo el destino que Homero había dejado abierto. La Odisea termina cuando regresar todavía parece equivalente a restaurarlo todo. Su continuación sugiere que volver a casa no borra las deudas contraídas durante la ausencia. Ese puede ser el verdadero peso de la última escena. Odiseo encuentra la muerte en brazos del hijo que nunca conoció, mientras Telégono encuentra a su padre solo después de herirlo sin remedio. En la versión de la telegonía, la muerte anunciada por Tiresias no llegó como una ola, llegó en un barco, en un aguijón de raya y por medio de la propia sangre de Odiseo. Así, este final puede leerse no como un desmentido de su vida heroica, sino como su culminación. Incluso el más astuto de los hombres puede regresar a su hogar sin haber escapado de las consecuencias de su viaje.